Versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. ¿Sabía usted eso, que fue escrito por Juan? Juan tiene un calificativo en la Biblia, llamado el discípulo amado. Y Juan, si usted notará que siempre escribe lo último: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Las últimas cartas le pertenecen a Juan. Primera, segunda y la tercera carta de Juan son justamente de Juan. Y el último libro cronológico en la Biblia es el libro de Apocalipsis, escrito por Juan. Y Juan, desde muy joven, tuvo un llamado del Señor. Quiero preguntar esta mañana: ¿cuántos de ustedes lo llamó el Señor? ¿Cuántos lo creen de verdad? Diga conmigo: a mí me llamó el Señor. Dígalo, no, créalo: a mí me llamó el Señor. Eso me libera esta mañana para predicar desprejuiciadamente, porque a usted no lo llamó FCP, a usted no lo llamó el pastor Manuel González, a usted le llamó el Señor. Y cuando estos hombres, Juan más Pedro, y otros más estaban pescando, el Señor libera una palabra en ellos y les dice: ustedes nunca más serán pescadores de peces, sino serán pescadores de hombres. Y dentro de las habilidades que tenía Juan era alguien que remendaba las redes, cuidaba las redes, limpiaba las redes. Cuando las redes estaban rotas, él tenía ese ministerio, esa asignación: remendar, preservar, de modo que cuando la red se tire, ningún pez se escape. Y espiritualmente, Juan tenía ese ministerio en la palabra, porque en los años él preservó los misterios de Dios, preservó lo que Dios le había hablado, preservó, cuidó, protegió. Y en el libro de Apocalipsis, él comienza a liberar ciertos principios que Dios le fue enseñando. La vida de Juan es una vida bien compleja, porque un emperador, Domiciano, a Juan lo desterró, lo aisló en una isla llamada la isla de Pasmos. Y Juan estaba aislado, Juan estaba prisionero y Juan estaba lejano de sus seres queridos, de su familia. Estaba en una isla, y en esa isla él estaba prisionero, aislado, prisionero y distanciado. Pero hay algo que dice la Biblia, que además de esas tres cosas, lejos, prisionero y aislado, dice: yo estaba en el Espíritu. Y esa última palabra trasciende esta mañana, y espero que el Espíritu nos ministre, porque usted puede estar no en el mejor de sus días. Aquellos que nos están viendo esta mañana, hay gente que está prisionera en sus problemas, prisionero en sus crisis, lejanos. Usted puede estar acompañada de 1000 personas y sentirse sola, sentirse solo, distanciado emocionalmente, prisionero en sus futuras esperanzas y aislada o aislado. La diferencia entre alguien que está esta mañana en este lugar o que está en alguna congregación X no se diferencia mucho de los problemas que la gente tiene afuera. Es decir, todos tenemos problemas, todos vivimos crisis. ¿Qué es lo que hace la diferencia? No es la crisis.
Hay personas que están de luto esta mañana en este lugar. Otras tienen otro tipo de circunstancias, problemas. Por lo tanto, usted si suma y resta, verá que las mismas crisis que hay dentro de las iglesias son las mismas crisis que hay fuera de las iglesias. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que podemos estar aislados en crisis, prisioneros, pero nosotros estamos en el Espíritu. Y cuando estamos en el Espíritu, la perspectiva cambia completamente. ¿Cuánta gente está en el Espíritu esta mañana? Toda determinación que toma un hijo del Señor se toma en el Espíritu. Vivimos en Cristo, somos guiados por el Espíritu, caminamos en el Espíritu. Todos los conflictos que nosotros podamos tener los resolvemos en el Espíritu. Nunca en nuestras emociones, porque el corazón es perverso. ¿Quién? Engañoso. ¿Quién lo entenderá? Entonces, cuando Juan habla, es la verdad que el capítulo 4 es el punto de inflexión que hay entre los capítulos siguientes y cómo empieza el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis comienza haciendo mención de la revelación que tuvo Juan de Jesucristo, pero los versículos siguientes, él habla el panorama en el cual se encuentra, que no es el mejor. Y debo decir esta mañana que la sociedad en la cual estamos viviendo, por cierto, no está bien. Ni aquí, ni en el norte, ni en el Asia, ni en ninguna parte. Acaba de haber un terremoto esta mañana en Ecuador, donde cada noticia aparecen nuevos fallecidos. Y Juan no es poca cosa lo que él está viviendo, ni tampoco se distancia de lo que hoy nosotros vivimos como sociedad. Porque Juan dice, yo Juan vuestro hermano en Apocalipsis 1:9, y copartícipe vuestro en la tribulación. Por lo tanto, ¿cuál es el panorama que él está viviendo? Él está viviendo tribulación. Y aunque el libro de Apocalipsis es un libro profético de hechos que deben acontecer en los tiempos venideros, revelación se llama porque nosotros podemos extraer revelación para nuestros días, para hoy. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él está viviendo tiempos de tribulación y luego los comienza a explicar más adelante en el capítulo 12, verso 17, donde él dice que vio al dragón lleno de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, está hablando de la mujer, y aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Juan ve al dragón, que es el diablo. Juan ve a la mujer, que es la iglesia, y ve a la descendencia de la iglesia, la cual somos nosotros. Y ve un ataque desenfrenado del diablo hacia la iglesia, y aquello él le llama tribulación. Contra la iglesia y contra la descendencia de la iglesia. Pero aquella gente que es la descendencia de la iglesia tiene un perfil y un matiz importante. ¿Cuál es? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hago un paréntesis para decir lo siguiente esta mañana y aquellos que no están viendo. Los ataques desenfrenados que vienen a la iglesia es gente de iglesia que tiene el perfil en sus convicciones. Número 1, que guardan los mandamientos de Dios. Y número 2, tienen el testimonio de Jesucristo. Lo cual significa que si usted está viviendo crisis y problemas
y usted no tiene estos calificativos, que es fiel en cuanto a guardar los mandamientos del Señor y mantener sus convicciones firmes en cuanto al testimonio de Jesucristo, esos problemas se los está fabricando usted. Eso es parte de lo que usted está sembrando, y cuando usted siembra vientos, usted va a cosechar tempestades. Y no responsabilice ni al diablo, por supuesto, ni a la iglesia, ni menos a Dios de sus propios actos. Este ataque es para aquellos que guardan las convicciones del Señor, para aquellos que guardan los mandamientos y para aquellos que son fieles al testimonio de Jesucristo. Hay una lucha acérrima que el diablo tiene hacia la iglesia, es verdad. Pero en cada época y en cada etapa, esto tiene nombre, esto tiene apellido, esto tiene un envase. Y hoy día hay algo que se huele en el ambiente mundial, que está ocurriendo, que está aconteciendo y que está pasando. Todo lo que tiene que ver con la globalización, me atrevo a decir esta mañana, todo lo que sea unir, eso nunca viene de Dios. ¿Me escuchan? Todo lo que es globalización, eso no viene de Dios. Dios nunca junta, Dios siempre multiplica. Metrenco se llama, el lema ¿cuál es? Expansión y multiplicación. Nosotros los hijos del reino tenemos un único lenguaje, tenemos un único idioma. Usted puede estar en la China y sus convicciones son las mismas. Usted puede estar en Estados Unidos, sus convicciones son las mismas. En Cristo nosotros la pared que nos dividía fue derribada. Nosotros sí conocemos el concepto del uno. Pero el concepto del uno que habla el Señor no es el concepto de unión, de globalización que habla las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene por políticas sacar a Dios del centro de la humanidad. Ha sacado a Dios de las familias, ha sacado la Biblia de las escuelas. ¿Me están escuchando? Ese es el trabajo que paulatinamente lo ha venido haciendo a través de ideas, de ideales que atentan contra los principios de Dios, y eso está instalado en la política, eso está instalado en la economía y eso está instalado en la religión. El dragón, el falso profeta y el anticristo representan el poder político, el poder económico y el poder religioso. Pero hay un poder que está sobre esos poderes, que está en un trono. Juan vio ese trono y dice que ese trono no estaba vacío. Había uno que estaba sentado en ese lugar, y es el trono de la gracia de Dios. Y del trono de Dios controla todas las cosas. Bendito sea su nombre. Yo pensé que iba a haber más entusiasmo esta mañana. En el mes de febrero, en los Estados Unidos hubo 60 ataques, actos terroristas, llamémosle así, en los colegios. Lo que nosotros vemos en televisión cuando vemos noticias, que un nuevo ataque hubo en un colegio donde un niño o un terrorista o cualquier persona atentó, eso es lo que nosotros vemos, porque no todo se informa. Hubo 60 ataques. Una niña de 5 años llevó un arma a un colegio y le disparó en la cara a una profesora. 5 años. Una pastora de una de las iglesias que yo ministré en esta oportunidad, ella es maestra en un colegio, es profesora, lo que nosotros conocemos aquí en Chile como la jefa de la UTP, que es la jefa de los profesores. Una mujer llena del Espíritu, y me hacía saber, pastor, me dice, yo llego al colegio y las madres se me acercan y me abrazan. Ellas no me dicen pastora, me dicen maestra. Y ellas no saben
no saben si al llegar a su casa a mediados de la mañana, 11 de la mañana, su teléfono le va a sonar porque hay un acto terrorista en el colegio donde dejó a su hija, a su pequeña o a su pequeño. Y corren cuando están estos atentados, usted ha visto en televisión, corren y dejan los autos a mitad de camino y los padres, las madres corriendo a ver si en esa lista de fallecidos ojalá no esté su hija o no esté su hijo. El punto es el siguiente: el diablo odia a la familia. El diablo odia a nuestros hijos. No sé si usted sabe. Por eso tienen que ir a Metrenco. Por eso tienen que ir a Metrenco. Es un deber como hombres y mujeres de Dios a llenar nuestro depósito, ser abastecido por el Espíritu Santo, no necesariamente por lo que se vaya a ministrar, además, porque algo ocurre cuando el cuerpo se reúne, hay una retroalimentación. Necesitamos abastecernos porque viene una guerra que está ganada. Nosotros cuando peleamos, escucha lo siguiente, nosotros no peleamos para ganar algo. Nosotros peleamos, pero peleamos desde la vereda de la victoria, desde la dimensión donde ya somos vencedores, pero consolidamos todos los días esa victoria. Pero son batallas que hay que pelearlas. Entonces Pablo, cuando estaba hablando con los Gálatas tenían dos problemas. Y Pablo, cuando habla con ellos, le dice: Gálatas insensatos. Esta gente se había convertido a Cristo, esta gente iba los domingos a la iglesia, pero esta gente nunca se comprometió con el Señor. Y Pablo le dice: Gálatas insensatos. Y seguramente me está viendo alguno que no vino esta mañana y me está viendo por estas cámaras. Porque si está viendo el culto por la pantalla es porque no visitó su congregación. Pero Pablo dice: ¿qué os fascinó? La palabra fascinar significa hechizar, significa manipular. Y si esta gente era gente de la iglesia, es porque hubo algo que les fascinó dentro de la iglesia, y eso es un peligro para nosotros. Que cuando estamos en la iglesia somos hechizados, fascinados por el mismo sistema religioso al cual nosotros pertenecemos. ¿Qué os fascinó para no obedecer la verdad a la cual Jesucristo les llamó? ¿Y qué fue lo que les fascinó? Primero, ellos nunca tuvieron luz ni revelación del consumado es, que lo que Cristo había hecho en la cruz era una obra completa. Ellos dijeron: pero algo, ¿por qué no le agregamos algo a lo que estamos haciendo? Como por ejemplo, nos podríamos circuncidar. Y lo segundo, ellos apelaban a la meritocracia. Siempre había que hacer algo más de la demanda que Dios ya había cumplido en la cruz del Calvario. Y Pablo le dice: carnales. Las dos palabras que usó. Que os fascinó, insensatos, y luego les llama carnales, necios, habiendo comenzado en el espíritu, hoy quieren servir a Dios en la carne, que tiene que ver con el esfuerzo humano. Ya hay dos tipos de carnales: el hombre natural, que evidentemente da riendas sueltas a su carne, pero aquel no conoce a Dios, y el hombre espiritual, aquel que ha nacido en Cristo. Espero que todos estén aquí esta mañana, pero que también da lugar a la carne. Y Pablo le dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Escúchame lo siguiente: no todo lo que nosotros hacemos, que le llamamos bueno, es bueno para Dios. Es la lucha que nosotros tenemos, y por eso que apelamos al discernimiento, porque cuando hay cosas que a ti te parecen bien, son carnales si no vienen del Espíritu. Nosotros somos guiados por el Espíritu, y Dios nos va a guiar por el Espíritu, aun sean a cosas que a mí no me gusten. Pero no se trata que a mí me gusten, se trata que les gusten y le agraden al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
El hijo pródigo que estaba en la casa, porque ustedes saben que en la historia hay dos pródigos. El que está afuera, que ya lo conocemos, que estaba con los cerdos, pero el pródigo que estaba adentro, que él reclamaba al papá: padre, yo llevo tanto tiempo contigo, he estado toda la vida y a mí no me has dado nada de lo que... Y usted sabe la historia, vivía dentro de la casa. Amados, cuando nosotros estamos en la iglesia y servimos al Señor, nosotros tenemos, como Pablo y Bernabé, que cuando llegaron a la iglesia de Antioquía, ahí dicen ellos, dice que ellos vieron la gracia del Señor. ¿Cómo se ve la gracia del Señor? ¿Cómo usted podría definir aquello? La gracia del Señor se ve. Que cuando tú llegas a un lugar, cuando tú conversas con gente, hombre de Dios, tú percibes, tú disciernes la gracia de Cristo en la gente. Todo lo que nosotros tenemos es por gracia del Señor. Nada más hay que añadir. Nada debo hacer. En realidad, lo único que yo debo hacer fue lo que ellos no hicieron. ¿Y cuál fue la réplica de Pablo? Que ellos fueron desobedientes. Obedezca. ¿Cuántos obedientes hay aquí? No levante su mano, pero obedezca. Usted no tiene que entender nada. No estamos llamados a comprender, no estamos llamados a entender, estamos llamados a obedecer. Por cierto, Dios no nos obliga, pero deja de usar tu cabeza y manéjate y guíate en el Espíritu. El Espíritu capta, el Espíritu conecta, el Espíritu obediente. El Espíritu no cuestiona, el Espíritu no negocia. El Espíritu dice: amén, hoy no entiendo nada, pero lo vas a comprender mañana. Volvamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Allí está, en la tribulación. En el capítulo 2, verso 13, sigue hablando el Señor con Juan. Y le dice: yo conozco tus obras. Número 1. Segundo, le dice: también sé dónde moras. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Correcto? Estás en el Ministerio de Educación. Las hermanas que trabajan acá. Estás en una empresa. Estás en una empresa. Y todos aquí están en un sistema. Todos. Estamos en el mundo, pero ¿qué dice? No somos. ¿Por qué no somos y por qué estamos? Y estamos si no somos. Mira lo que dice acá. Yo conozco tus obras, y podríamos colocar el nombre de todos ustedes para que ninguno de nosotros quiera pasar por listo. Yo conozco tus obras. Lo segundo, sé dónde moras. ¿Y cuál es el lugar donde moras? Donde está el trono de Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás, el diablo. Nosotros estamos en la cueva misma del león todos los días de nuestra vida. Todos los días. En el trono de Satanás. Pero añade: pero sé, dice el Señor, que allí donde estás, donde trabajas, donde mora el diablo, retienes mi nombre. Número 1. Segundo, no has negado mi fe. Y dice: ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Antipas. ¿Sabe qué significa Antipas? Antipas significa alguien odioso, alguien que confronta al sistema, alguien antipático. Antipas, antipático. Levante la mano todos los antipáticos, aquí no hay ninguno. Le cambio, ¿cuántos simpáticos hay acá? Levante la mano todos los simpáticos. Mira, hay hartas manos, ¿ves? El problema es que para ser testigo fiel en el cielo,
necesitamos ser antipáticos allí donde mora Satanás. La persona que guarda sus convicciones, que guarda los mandamientos y es fiel al testimonio de Jesucristo, tiene que transitar de la simpatía a la antipatía. Que seas antipático para el sistema, pero que cuando se escriba tu nombre arriba se diga: esta mujer, este hombre es un testigo fiel. ¿Y sabes cuál es el problema que tenemos hoy? Que somos simpáticos. Somos demasiado simpáticos. Por eso es que los padres le pasan a los hijos un celular, porque el padre quiere ser simpático con el niño que tiene 7, 8 años para que no moleste. Hay que ser simpático con los niños. Hay que ser simpático con los compañeros de trabajo. ¿Me explico bien? Ante una humorada que tú sabes que transita la línea de lo moral, hay que ser simpático. Nosotros hemos sido demasiado simpáticos. A nosotros todo el mundo nos ama, todo el mundo nos quiere. Tú sales a la calle y vamos un grupo de evangélicos con una guitarra, no importa que el semáforo esté en rojo, el policía para el tránsito porque vienen los simpáticos. ¿Me están escuchando? Nosotros no somos antipas, nosotros no somos frontales, nosotros no confrontamos, nosotros no somos antisistema. Nosotros somos capaces de derribar nuestras convicciones, los mandamientos de Cristo y el testimonio de Jesucristo. Somos capaces de hacer eso, pero que mi nombre quede bien. ¿Me están escuchando? Y dice que en los postreros días, en los tiempos de tribulación, tienen que aparecer los antipas, que para Dios son testigos fieles. No quiero levantar la mano o preguntar cuántos testigos fieles hay esta mañana en este lugar. Dice la historia que el emperador le pregunta a Antipas antes de morir y le dice: ¿tú sabes, Antipas, que todo el mundo está contra ti? Y Antipas dice: si todo el mundo está contra Antipas, Antipas está contra todo el mundo. En ese contexto se encuentra Juan. Y ahí aparece el capítulo 4. Tiempo de tribulación, y lo primero que Dios le dice a Juan es: sube acá. Sube acá. Lo que el Señor le está diciendo: lo que tú estás viviendo abajo es muy peligroso para que sigas abajo. Tú no puedes lidiar en esta batalla desde abajo de igual a igual. Tú necesitas subir. Sube. Porque lo que estás viviendo abajo atenta contra el propósito de por qué yo te puse allá abajo. Estás abajo, pero tú no eres de abajo. Estás en el mundo, pero tú no eres del mundo. Si tú permaneces mucho tiempo abajo, todo lo que está ocurriendo abajo te va a comenzar a distraer. Yo pregunto esta mañana, por favor, con mucha honestidad, ¿cuántas de las cosas de abajo algunos de ustedes le han distraído en esta última etapa? En pos del propósito del Señor. Que se han desalineado del propósito. Que ya no eres la misma de antes ni el mismo de antes. Que ya no tienen las mismas ganas ni la misma pasión. Es peligroso estar aquí abajo. Porque estar aquí abajo, Dios le dice a Juan, hay muchos factores que van a sabotear el propósito de por qué yo te puse allá abajo. Allá abajo está el poder político, que es peligroso. Por eso ustedes saben que yo no lidio con la política, y para mí la política y la iglesia son dos cosas incompatibles. Allá abajo está el poder religioso.
Y allá abajo está el poder económico. Y por eso que le digo, no le crea el poder económico de aquí abajo para ir a Metrenco. Créale al Señor. Dios nunca te va a dejar sin nada en pos de una determinación que tenga que ver con el reino, porque si buscas primeramente el reino, y el reino no está aquí abajo, el reino opera desde los espacios celestiales. Si lo buscas a Él desde arriba, todo lo que necesitas aquí abajo, Dios te lo va a proveer. Sube, acá le dice. Poned los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Hechos capítulo 7, Esteban hace una narración magistral del Antiguo Testamento. Y cuando él ya le quedan pocos minutos para que lo comiencen a apedrear y que culminen con su vida, una vez que narra todo aquello, los siguientes versículos, ya bien avanzado el versículo 54, la gente que estaba oyendo allí abajo, y dice que esa gente que estaba abajo oyendo estas cosas, se comenzaban a enfurecer sus corazones y comenzaban a crujir los dientes. La gente que ministra desde arriba, la gente que ora desde arriba, la gente que ministra, los salmistas que ministran desde arriba, la gente que sirve desde arriba, cuando tú liberas palabra del Señor, cuando tú liberas tus cantos, la gente que está aquí abajo le va a molestar. A la gente de aquí abajo no le gustan los antipas. A ellos le enfurece el corazón, le crujen los dientes. Si tú eres muy simpática en tu trabajo, por favor empieza a preocuparte. Si eres muy simpático en tu barrio, empieza a preocuparte. Porque la gente decía, han llegado a este lugar aquellos que trastornan el mundo. Y cuando la gente comienza a ministrar desde arriba, algo ocurre en el ambiente, algo ocurre en el sistema. A la gente le comienza a molestar, a los palacios de gobierno le comienzan a molestar los evangélicos, la gente de reino, que dice las cosas y habla las cosas. Pero Esteban está siendo apedreado, pero dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos no abajo, sino en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en el trono que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo están apedreando acá abajo, pero sus ojos están arriba. Está en el peor de los momentos aquí abajo, pero él ve el cielo abierto. Está a punto de morir, pero él se ve sentado a la diestra del Padre juntamente con Jesucristo. ¿Nota la diferencia? Son dos mundos, son dos dimensiones, son dos lugares. Por eso es que los tiempos son peligrosos. Pablo aconseja a un joven pastor llamado Timoteo, pastor que tenía altos y bajos en los estados de ánimo, y él le dice, tú tienes que saber esto, Timoteo, 2 de Timoteo 3:1, que en los postreros días vienen días peligrosos. ¿Cuáles son los días peligrosos? Que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Parece que está enojado el apóstol, tiene razones. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
Finalmente, pero negarán la eficacia de ella. Concluye Pablo diciendo: a estos evita. Con estos tienes que ser antipático, le dijo. ¿Me están escuchando? A esta gente, con estos tienes que ser antipático. Apocalipsis 1:9, Juan tiene la revelación de Cristo, me quedan pocos minutos. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, voy a avanzar hasta el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, grábese esa palabra, a uno semejante, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17 dice: ¿cuándo lo vi? ¿A quién? Aquel que era semejante. Caí muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. No temas. ¿Por qué cayó muerto? ¿Cómo muerto? Porque el Señor le tuvo que decir: no temas. Juan es el único de todos los discípulos que vio y conoció a Jesús en las 4 dimensiones en las cuales el Señor se expresó. Número 1, Juan conoció a Jesús en la carne, es decir, a Jesús de Nazaret. Dormía, ¿te acuerdas? Dormía en su pecho. Era el discípulo amado. Nadie estuvo más cerca de Jesús de Nazaret en el área emocional que Juan. A Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. A Juan nunca lo reprendió, nunca. Como esos discípulos amados. O discípula amada. ¿Cuántas discípulas amadas hay acá? A ver. Bien, hay varios. Lo conoció en una segunda dimensión cuando Jesús fue transfigurado. ¿Te acuerdas que estaba Moisés y estaba Elías? Solo estuvo Pedro, Juan y Jacob. Juan estuvo allí. Lo conoció en una tercera dimensión cuando Jesús resucitó. Pero solo Juan es el único que lo conoce en esta cuarta, cuando Jesús está glorificado allí en Apocalipsis. Por lo tanto, lo conoció en su vivir humano, lo conoció en la transfiguración, lo conoció en la resurrección y lo conoció en su glorificación. Nadie llegó tan lejos como Juan. Si las 3 veces anteriores lo conoció, ¿por qué acá él dice: veo a uno semejante, cae desmayado como muerto, y Jesús le dice: no temas? Porque él, lo más lejos que él había llegado, había conocido al Cristo resucitado, pero no al Cristo ascendido. Cuando Jesús resucita y las mujeres van a tocar a Jesús, Jesús dice: no me toques porque aún no he subido. A Juan le dice: sube acá. La expresión no he subido a mi Padre le está diciendo: me vas a tocar el día que yo sea glorificado. No me toques ahora porque no quiero que aquí abajo nunca más te acostumbres a un Cristo al cual puedas tocar o al cual puedas imaginar. La gente dice: ¿cómo te imaginas a Cristo amado? Ya imaginárselo, la Biblia dice
no te harás imagen alguna. Porque hay una conexión muy distinta a cuando nosotros conectamos en espíritu y verdad en el trono de la gracia del Señor. Acercaos pues confiadamente, no aquí abajo, sino al trono de la gracia de Dios. Y cuando Juan ascienda a las alturas, ¿qué hace el Señor? Le dice, ven, sube, y le comienza en el espíritu a mostrar los acontecimientos finales. El apóstol Pablo escribe, no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven, ¿qué dice? Son temporales. Mas las cosas que no se ven son eternas. ¿Me están escuchando? Muy simple. Dice que lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. Y mis ojos, ¿dónde deben estar? En lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. En cambio, lo que se ve es temporal. Mire la persona que está a su lado, mírela. Dile, ¿la ve o no? ¿La ve? Ya, dile, si te veo, tú eres temporal. Dile, vas a caducar luego, dile, eres temporal. ¿Cuántos casados hay acá? Toque a su esposa o a su esposo. Tóquelo ahí. Ah, tú eres temporal, dile. ¿Cuántos de ustedes tienen auto? Levanten la mano. ¿Usted lo ve? El auto es temporal. ¿Cuántos de ustedes tienen casa? La casa, por muy linda y hermosa que sea, la casa es temporal. Este lugar es temporal. ¿Me está escuchando? Todo lo que nosotros vemos, a lo cual nos aferramos, es temporal. Aún si Dios te sana de una enfermedad terminal, a Lázaro, mira el milagro. Lázaro murió. Estuvo 4 días muerto. Lo resucitó para que el nombre del Señor sea glorificado. Y murió después. Porque todo lo que ves es temporal. Los 10 leprosos fueron sanados. 9 fueron sanados, pero se conectaron con lo temporal. 1 se conectó con lo eterno. Los hombres rompieron el techo, bajó el paralítico, el Señor lo mira y le dice, tu fe, y no le dice, te ha sanado, le dice, tu fe te ha salvado. Lo conecta enseguida con lo eterno. Seguramente sanó después, pero él conectó con lo eterno. El problema que nosotros tenemos es que primero conectamos con lo temporal y no con lo eterno. Cielo y tierra pasarán. Lo eterno, que es la palabra del Señor, permanece para siempre. Entonces dice que le comienza a mostrar un panorama y en el espíritu todo está hecho ya. Hay una palabra en inglés, me va a perdonar si no la digo bien, pero es la palabra spoiler. ¿La he escuchado? ¿Qué significa? Que alguien me lo grite, por favor. Dilo fuerte. Yo tengo como 10 definiciones. Una de esas es esa. ¿Alguien más? Contar el final. Qué buena esa. ¿Qué más? Tiene que ver también con esas dos. Tiene que ver con estropear algo. Echar a perder algo. Y en el contexto es lo que dicen ustedes. Es que si tú estás viendo una película, mi hija Lisette siempre me dice, papá, mira, hay una película buena. Se trata de esto, y mira, ¿sabes cómo termina? Me cuenta el final. Spoiler, ¿me explico? Le cuenta el final y te estropea. Mi pregunta, si ya el final está hecho, ¿lo puedes cambiar? Mi esposa le gusta la película Corazón Valiente. Y cada vez que dan Corazón Valiente, la ve y llora. Y se pone allí a ver
allí se pone a llorar y empieza a orar. ¡Padre, Padre! Que William Wallace, Señor, en esta oportunidad no le corten la cabeza. ¿Cuántos creen que pasó? ¿Qué pasa en la película? Le cortan la... Tú estás viendo Titanic, Señor, que en esta oportunidad Leonardo DiCaprio no se muera congelado. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos saben qué va a pasar? A ver, si tú conectas con lo temporal, está la posibilidad que cambie la película. Pero el Señor le muestra un spoiler a Juan. Eso significa consumado es, ¿me entiendes? Esta historia está terminada. Que cuando tú conectas con lo eterno y lees la palabra en la dimensión espiritual y estás leyendo, cree tú. Y toda tu casa será salva. ¿Qué significa eso? Que el Señor ya te mostró la historia final. Pero te mete allí en el lugar donde Satanás mora. ¿Me entiendes? Y Dios apela que porque te conectó con lo eterno, en lo temporal, tú vas a ser un testigo fiel. Aunque haya tribulación, tu mirada no va a estar puesta en lo temporal, tu mirada va a estar puesta en aquellas cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Y eso te mantiene con tus convicciones. ¿Cuáles? Guardar los mandamientos de Dios y mantener fiel el testimonio de Jesucristo. Aleluya. No tengo tiempo para seguir, pero termino con esto. 4 cosas que le muestra. Número 1, le muestra el trono. Número 2, le muestra una puerta. Las puertas son para entrar. Tú tienes la oportunidad en esta mañana de tú entrar. Tú determinas entrar. Tú tienes que entrar en esta dimensión. Tú tienes que conectar con lo eterno. Tú tienes que accesar al trono de la gracia del Señor. Lo tercero, dice que le muestra un arco iris a Juan. Una vez me puse una polera con un arco iris. Y alguien me dijo, pastor, pero usted sabe lo que significa el arco iris. Yo le dije, yo estoy claro, tú no sabes lo que significa. El arco iris en la Biblia es un pacto. Eso significa. Y yo no voy a permitir que ni la noche de Halloween ni los días en el cual se venera y se adora a Satanás me saque del centro de la voluntad, que este día le pertenece al Señor y colores representan el pacto que Dios ha hecho con nosotros, que en el caso nuestro ha hecho un nuevo pacto. Amén. Y el nuevo pacto en la Biblia significa extremidad. A mí me tocó mucho tiempo, y cuando lo he enseñado lo digo, resolver este problema. ¿Por qué pacto significa extremidad? Porque mi brazo y yo, en realidad el brazo soy yo. Yo soy el brazo. El brazo no está parte del cuerpo. El brazo es el cuerpo, yo soy el cuerpo. Dios y su palabra es una misma cosa. Cuando Dios habla, Dios pacta. Dios dijo que hará un pacto y dice que es demasiado tarde para que Dios retire aquellas cosas que Él pactó con nosotros. No por su misericordia, sino en su legalidad. Dios dijo que somos bendecidos con toda bendición de Dios. Y Dios ya largó esa palabra. Cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. En su hablar y su crear, Dios habla, Dios está creando. Cuando Dios está creando es porque Dios está hablando. No existe, aquí en lo temporal existe el vacío. Pero en la eternidad, cuando Dios habla, Dios crea. Cuando Dios crea es porque Dios está hablando. Y cuando Dios habló es porque creó. ¿Y creó qué? Una nueva creación en Cristo Jesús, establecida en un mejor pacto que es el nuevo pacto. Dios pactó con nosotros. Y lo último que le muestra, o más bien le dice, y termino, Juan sube y Juan está llorando. Y el Señor le dice, el Señor le dice a Juan, no llores más. ¿Y sabe por qué le dice no llores más? Porque en las alturas no se llora. Aquí abajo se llora. Aquí abajo hay tribulación.
Aquí abajo hay depresión. Aquí abajo hay angustia. Aquí abajo hay dolor. Aquí abajo hay impotencia. Aquí abajo estamos aislados. Aquí abajo estamos prisioneros. Aquí abajo estamos distanciados. Aquí abajo hay crisis en el matrimonio, pero ese matrimonio en las alturas está en Cristo. Aquí abajo hay crisis en la economía, pero en las alturas estamos en Cristo. Siempre arriba estamos en Cristo. El problema es aquí abajo. Aquí abajo nos angustiamos, aquí abajo nos tomamos la cabeza, aquí abajo no vemos puros problemas. En el cielo, en las alturas, está la respuesta. Todas las respuestas que nosotros no encontramos aquí abajo, las encontramos en el trono, en Cristo Jesús. Aleluya. Así que deja de llorar. Has llorado demasiado. Abrázate a la respuesta. Abrázate a la bendición esta mañana. Aleluya. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias por esta mañana. Tú eres grande, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, hemos pasado mucho tiempo aquí abajo. Mucho tiempo aquí abajo, Señor. Aquí abajo hay escasez, arriba hay abundancia. Aquí abajo nos cansamos, arriba hay reposo, Señor. Aquí abajo está la angustia. Aquí abajo está la tribulación. Aquí abajo la gente se deprime. Señor, por mucho tiempo hemos escuchado que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y lo hemos mirado como conceptos, no como una realidad de vida. Y cuando tú le hablas a Juan, le dices, yo sé que moras en el trono de Satanás. Nosotros estamos en el mundo. El príncipe de este mundo es el diablo. Todos los días estamos sujetos, Señor, dispuestos o expuestos a las batallas. Todos los días. Pero qué lindo cuando se dice desde el cielo, pero yo sé que tú retienes mi fe, que guardas mis convicciones, que guardas mis mandamientos y mantienes fiel el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Padre, que queremos quedarnos con esas dos herramientas, esas dos llaves que nos permiten abrir esa puerta. Guardar los mandamientos. Nada a mí me puede sacar, Señor, del centro de tu voluntad, a menos que esté aquí abajo. Y aquí abajo hay mucha distracción. Hay mucho ministro de Dios, mucho hombre y mujer de Dios distraído. El sistema tiene como herramienta diabólica, Señor, distraernos. Como los Gálatas que los distraía dentro de la iglesia. Señor, no hay nada que me pueda fascinar más en el ministerio, Señor, que el Dios del ministerio. Señor, no me puede fascinar el don por sobre aquel que me ha dado el don. En el nombre de Jesús. No me puede fascinar mi profesión más que aquel que me dio la oportunidad, Señor, de estudiar y graduarme de mi profesión. Padre, la historia ya está escrita. La historia final está consolidada. Lo único que sabemos de la historia es que dice consumado es.
nosotros la estamos viviendo en el día a día, Señor, allí donde mora Satanás, en el mundo. Da luz esta mañana a nuestros hermanos, da luz a los matrimonios, da luz, Señor, a mucha gente esta mañana, o en las pantallas o acá en lo presencial. Estaba en los Estados Unidos y allá habían hermanos que tenían los televisores puestos, Señor, en sus casas 24 horas, viendo el avivamiento.